tardes. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Estoy aguardando Bien, a ver doctora. si están más compañeros para ir aceptando, ¿sí? Bueno, antes de iniciar con nuestra clase, les quiero dar algunas orientaciones sobre cómo va a proceder el examen, ¿verdad? Porque estaba marcado para el lunes, día 14, que pasó ahora, y fue suspenso ese día y se pasó para otra fecha todos los exámenes del día lunes 14 para el día 28. Pero eso con las otras materias. La materia que es vía plataforma, así como lo es gestión en salud, ¿sí? Va a ser de otra manera. ¿Están conectados los delegados? ¿Está conectada Mireli o los vicedelegados? Reginaldo, vice do sexto H, aquí. Sí, Reginaldo. Ustedes recibieron ya ahora en la parte de la tarde otro comunicado oficial sobre los exámenes vía plataforma. ¿Ya recibieron el comunicado? Ontem tivemos uma reunião com o Lúcio e com o Carlos e o que ficou acordado de princípio é que as provas de matéria mestre, gestão em saúde e medicina legal, elas vão estar liberadas a partir de sexta-feira e tem um prazo até o dia 30 para fazer. Só que não ficou definida a quantidade de unidades que será cobrada nessa prova, porque a princípio era uma quantidade e essa quantidade foi dobrada. Dizendo o Lúcio, foi porque ele achava que já estava muito adiantado, né? E agora que ele descobriu que não está adiantado, ele iria conversar com os professores, ia definir e ia passar até hoje. Só que até agora, pelo menos que chegou para mim, ainda não, nada. Está bien, Reginaldo, muchas gracias. Asimismo, nosotros los docentes ya recibimos un comunicado, seguro se les va a estar encaminando ya a ustedes en esta parte de la tarde. Entonces ya le adelanto a tus compañeros alguna de las informaciones que se nos fue aclarado a través de este comunicado. Este comunicado es sobre materia vía plataforma, gestión en salud, ¿sí? Y así como también medicina legal. Solo un momento, voy a mirar aquí. Bueno, el comunicado que recibimos es que así como mencionó Reginaldo, que los exámenes, ¿sí?, de materia vía plataforma no va a estar definido un día, un horario para que todos realicen juntos. No, va a ser procesual, ¿sí? Va a ser procesual de aquí en adelante. Les leo una parte del comunicado, ¿sí?, para poder definir eso. Entonces dice que las materias vía plataforma, las fechas de prueba de proceso y parcial van a ser flexibles. ¿Qué quiere decir eso? Que se adaptan al ritmo de aprendizaje del alumno, al tiempo de dedicación y disponibilidad de tiempo. Entonces, un ejemplo, si es que Reginaldo, ¿verdad?, ya terminó la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, lo que sea determinado para el examen, entonces ya se le habilita y él puede rendir en ese momento, ¿sí? Si es que, Wilson termina ese proceso de asistir vídeos, los vídeos que están en la plataforma, responder las preguntas, descargar el material de apoyo al estudiante después de 2 días. Entonces, en ese momento a él se le habilita. Eso significa que ustedes deben realizar las actividades de la plataforma, ese proceso, ¿sí?, de asistir vídeos y de responder a las preguntas para que se les habilite. De lo contrario, no se les va a habilitar.
si es que llega esa fecha límite, esa fecha tope, en la cual pueden hacer el examen que está determinado para el día 30, entonces, ¿sí? Ya no podrán realizar el examen, tienen que pagar un valor X para volver a realizar ese examen, ¿sí? Entonces, va a ser procesual de acuerdo al desarrollo de cada estudiante de forma individual. La primera prueba parcial se irá habilitando conforme el avance de cada estudiante y la prueba parcial estará habilitada hasta el día 30 del 9, ¿sí? Hasta el día 30 para que realicen en la plataforma. Y los contenidos son aquellos contenidos que están en la plataforma, las unidades que están ahí en la plataforma, pero eso quedó a criterio de cada docente. ¿Hasta qué unidad va a caer y va a ser evaluado en el examen? Como ustedes pudieron ver, hasta semana pasada habían 2 unidades nada más en plataforma. Y esta semana ya se subieron más unidades, ¿verdad? Que es la unidad 3, que ya está completa en vídeo, preguntas y material de manual de alumno. Y la unidad 4 que se está subiendo ahora. Pero tenemos que tener este tiempo para socializar ese contenido. Y como tenemos solamente una clase hasta el día 30, ¿sí? Yo les hablé al personal de la directivo de la universidad y demás y les dije que no sería conveniente para ustedes ya evaluar las 4 unidades porque todavía no socializamos por Meet. Entonces, continúa, ¿sí? Para esta primera evaluación, que es la primera parcial, hasta la unidad 2. ¿Sí? Ustedes van a recibir un comunicado, me imagino, en cualquier momento, ahora en la parte de la tarde. Y lo que yo solicité es que sea hasta la unidad 2, porque esta unidad 2 es la que es un poco más extensa. Las otras son cortas. La unidad 3 es corta, la unidad 4 no es muy extensa tampoco. Entonces, hay tiempo para desarrollar todavía durante el semestre, ¿sí? La preocupación de los directivos es que hay materias que tienen 12, 13 o incluso hasta 20 unidades y el docente está recién en unidad 2, unidad 3. Pero nuestra materia tiene pocas unidades, son apenas 8 unidades y las demás ya no son tan extensas. Entonces, hay tiempo suficiente para desarrollar, ¿sí? No se desesperen y tampoco va a caer en esta primera parcial ya las 4 unidades. Va a caer solamente unidad 1 y unidad 2, ¿sí? Reginaldo, así que se les disponibiliza a ustedes el comunicado oficial, si podés avisarme para que yo tenga también ese conocimiento de cuántas unidades se les informó a ustedes que va a ser evaluado. Porque a principio yo solicité que sean 2 nada más. Pero quiero que me informes, Reginaldo, después, ¿sí? El momento en el cual se les pasa este comunicado. ¿Comprendieron? Okay, sí. ¿Comprendieron los demás compañeros sobre este proceso de evaluación, cómo va a ser? Bueno. Entonces no dejen, ¿sí? Para última hora. Si ya está ahí disponible unidad 1 y 2 ya hace un tiempo. Yo sé que hay gente que todavía no asistió a los vídeos y no respondió a las preguntas. Y no se les va a habilitar la parcial si es que no hacen. Entonces, quítense un tiempo y hagan eso porque ustedes están siendo evaluados en materia vía plataforma a través de la plataforma. Este momento es un momento nada más para quitar dudas, para reforzar contenido, ¿verdad? Pero la evaluación se va a hacer por ese proceso que ustedes están realizando ahí en la plataforma. Entonces, ingresen, respondan y vayan pasando a las demás unidades, ¿sí? Para que no de última hora después
hay algún inconveniente con la plataforma, con el contenido y no les habilite el examen. Entonces ya hagan con antecedencia eso. Hay una pregunta. Dice Elio, las preguntas respondidas en la plataforma valen puntos. Las preguntas respondidas no, Elio. Es nada más un proceso que ustedes van pasando para que se les habilite, ¿sí?, las demás unidades. Esa es la forma en la cual se les evalúa que ustedes están asistiendo, que ustedes están acompañando. Si ustedes no responden, no van a pasar a las demás unidades y no se les va a ir habilitando los exámenes. Entonces deben responder todos, ¿sí? Yo sé que hay algunos que incluso en las otras secciones me dijeron que todavía no ingresaron a la plataforma, no hicieron su prueba de proceso. Sé que hay una fecha límite para prueba de proceso, pero igual hagan ya, ¿sí? No dejen para última hora. Bueno, el día de hoy vamos a finalizar con la unidad 2, ¿sí?, que estuvimos viendo semana pasada acerca de territorialización. Solamente un momento. Con ustedes habíamos finalizado esa clase acerca de territorialización. Si me pueden ayudar en dónde habíamos parado, porque con ustedes estoy un poco atrasada en relación a los otros grupos porque tenemos una clase para reponer. Entonces, si me auxilian ahí, Reginaldo u otra persona, ¿hasta dónde habíamos quedado con ustedes en la diapositiva? Porque con los otros grupos ya finalicé, con ustedes creo que estábamos un poco atrasados. Si no me engaño, habíamos quedado aquí para iniciar actividad de consulta. ¿Hay algún compañero que anotó hasta qué punto habíamos quedado? ¿Habíamos finalizado con territorialización? Luis. Bueno, vamos a dar continuidad, ¿sí? Vamos a hacer una breve retroalimentación aquí sobre territorialización. Entonces, recuerdan que les había mencionado que en qué consiste un territorio social. Un territorio social es, ¿verdad?, ese espacio físico, geográficamente definido, que tiene características que lo hacen particulares entre un territorio y otro. Lo diferencia de un territorio a otro, ¿sí? Que es la población que habita en él, que puede ser diferente en número de habitantes, de familias, ¿sí?, y de características de esa población. La cultura, las costumbres, otras instituciones que están presentes en ese territorio social, la economía, el ambiente. Por eso es importante realizar la territorialización para determinar cuáles son esas características y cuáles son las necesidades de cada territorio social y en base a esas necesidades planificar las actividades para poder dar respuesta a las necesidades que están presentes en cada territorio. Dijimos que la territorialización, ¿qué es?
nada más es que una herramienta de abordaje. ¿Por qué? Porque hay varios instrumentos que se utilizan en la territorialización que nos permite realizar un abordaje, ¿sí?, de las personas, de los individuos, de la comunidad, de la sociedad, de un territorio social. Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos? En primer lugar, la entrevista. Se debe realizar entrevista a los pobladores, a los habitantes, de forma individual, apenas a algunos testigos, o de forma grupal, a un grupo, a un colectivo de personas que nos van a aportar datos, aportar informaciones sobre qué. Las necesidades están presentes, las dificultades, las expectativas, ¿sí?, que tienen sobre el sistema de salud, sobre el equipo de salud familiar, y también las potencialidades de la comunidad presentes en ese territorio, aquellos recursos que están presentes. Entonces, ¿sí?, tenemos que realizar ese abordaje a través de la entrevista. Luego, un mapeo. El mapeo o mapeamiento, que es esa actividad en la cual hacemos el reconocimiento del territorio, que inicia delimitando el territorio social, identificando los límites territoriales a través de puntos de referencia. Y luego tenemos que reconocer el territorio, ¿sí?, determinando algunas regiones, puntos críticos, zonas que pueden ser consideradas perjudiciales a la salud, características que están presentes en esa región, ¿sí?, en ese territorio social que puedan ser perjudiciales. ¿Cómo cuáles? Desecho de basuras, en donde hay acúmulos de basuras, aguas servidas, ¿sí?, desechos cloacales, también puntos críticos de drogadicción, de violencia, todo eso hay que identificar en un territorio. ¿Recuerdan? Luego hacemos el censo. El censo nos permite tener una base de datos para tener conocimiento de cuántos habitantes viven, residen en ese territorio social. ¿Cuántos habitantes deben estar bajo responsabilidad del equipo de salud familiar? ¿Cuántas familias? ¿Sí? Entonces, nos permite tener un registro cuantitativo, cantidad de habitantes y familias, y cualitativo, porque registramos datos demográficos, sexo, edad, ¿sí?, la fecha del nacimiento, ocupación, factor de riesgo, vulnerabilidades. Entonces, esas son algunas de las actividades que se realizan, ¿sí?, durante la territorialización. Otro punto importante que no deben olvidar: los criterios que hay que considerar durante la territorialización. Unidad poblacional, ¿recuerdan? ¿Cuántos habitantes? ¿Sí? Es lo que recomienda las directrices de la Política Nacional de Salud, que debe estar a cargo de cada USF. ¿Recuerdan? 3.500 a 5.000. Asimismo, Olinto. Hay una diferencia con el Brasil. El Brasil es un número menor, es de 3.000 a 4.000. Un mínimo de 3.000, un máximo de 4.000 habitantes para cada equipo de salud familiar, ¿sí?, conformado por un médico, un enfermero, un obstetra, un técnico o auxiliar de enfermería, un odontólogo, un personal administrativo y 5 agentes comunitarios. Hay esa pequeña diferencia ahí con el del Brasil. También dijimos eso en una zona
urbana, ciudades y en el campo. ¿Qué criterio teníamos en cuenta en el campo? ¿Recuerdan? En las zonas rurales la gente está más esparcida. Hay que considerar el esparcimiento poblacional. Hay que considerar la extensión territorial. Hay que considerar la accesibilidad, ¿sí? Entonces, incluso en una área más extensa o más grande, puede haber menos cantidad de habitantes para cada equipo de salud familiar. Se requiere incluso de menos habitantes para que el equipo de salud familiar pueda responder a esas necesidades y realizar la atención de todos esos habitantes. Entonces hay que considerar accesibilidad, esparcimiento y extensión territorial. Bueno, hoy les traje la actividad de la consulta. En realidad es las actividades que se realizan en la USF. Sí, les traje así de manera general, en grandes clasificaciones, ¿sí? Todas las actividades que se realizan en la USF y aquellas primordiales. Para poder iniciar con la actividad de consulta, les traje aquí la definición de atención primaria de la salud. ¿Por qué? Porque durante la conferencia de Alma-Ata en Kazajstán, sí, que fue la primera conferencia de atención primaria de la salud, se declaró a la atención primaria de la salud como una estrategia en la cual tiene varios componentes que deben ser implantados, realizados, y también actividades esenciales que deben realizarse y ser ofrecidas por la atención primaria de la salud. Entonces, ¿en qué consiste la atención primaria de la salud? Les había ya mencionado al inicio de la clase que la APS es el eje vertebrador del sistema de salud en Paraguay, en Brasil, en otros países, porque es lo que declara la OMS que debe seguirse, es lo que orienta a la atención primaria de salud como eje vertebrador. Entonces, por eso les traje esta definición. Significa y consiste en que la asistencia que la APS es la asistencia sanitaria esencial. Decimos que es esencial, ¿sí? No significa que sea básico. ¿Por qué no básico? Esencial no sería lo mismo que básico, porque esta asistencia sanitaria esencial ofrecida por APS, ¿sí? Es aquella asistencia que la comunidad necesita, que los individuos necesitan, independiente del nivel de complejidad. Por eso no es una asistencia básica, es esencial independiente del nivel de complejidad. Accesible a todos los individuos. Todos deben poder acceder, tanto aquellos que vienen y buscan asistencia en una USF, como aquellos también que no tienen condiciones para venir, para llegar, o que está dificultado ese acceso, entonces se lo debe proporcionar esos servicios, ¿sí? Por eso una de las actividades de la USF es la consulta domiciliaria, la visita domiciliaria, la búsqueda activa comunitaria, porque no solamente aquellos que buscan o que vienen a la USF deben ser atendidos, sino que todos, incluso aquellos que no solicitan atención. Y debe ser accesible, y una de las formas en la cual se logra que sea accesible a todos es la gratuidad, ¿sí? Porque de esa manera, si la atención es gratuita, independiente del nivel socioeconómico de la población, puede acceder. También, ¿cómo podemos lograr que sea accesible para todos? La territorialización.
la división del país en territorios sociales, que cada USF se encarga de realizar esa cobertura de cada territorio, toda la población que habita en ese territorio social. Si busca o no busca ayuda, todos deben recibir atención por parte del equipo de salud familiar. ¿Y cómo logramos eso? Eso logramos con la dispensarización. La dispensarización es la actividad en la cual se le clasifica, se le evalúa y se le clasifica a todos los habitantes de ese territorio social bajo responsabilidad del equipo de salud familiar. Entonces, incluso aquellos que están aparentemente sanos deben recibir atención a través de un control periódico de salud, en lo cual se determina una cantidad de atención al año, ¿sí? Familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos. Eso significa que debemos ofrecer esa asistencia sanitaria esencial, y esa asistencia sanitaria esencial que tiene una base, tiene un fundamento técnico, científico, pero debemos lograr un equilibrio. ¿Un equilibrio con qué? Con las costumbres de la población, con la cultura de la población, para que sea aceptable por ellos, así como ocurre en comunidades indígenas. ¿Recuerdan? Debemos ofrecer asistencia sanitaria, respetando su cultura, sus costumbres, ¿sí? Para que pueda ser aceptable por ellos, con su plena participación y a un costo accesible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. Esa es la definición. Nada más les quise traer aquí la definición de APS, que tal vez muchos de ustedes ya conocen porque ya vieron en otras materias, pero porque es en base a esto, ¿sí? Lo que se determina, las actividades que se van a realizar en el sistema de salud, que van a ser ofrecidos por el sistema de salud público, como también en ese primer nivel de atención, USF. Solo voy a ver si hay alguien queriendo ingresar. Bueno, la consulta, ¿sí? Es una de las actividades que se ofrece, que se realiza en la USF, en la Unidad de Salud Familiar. La consulta, esta actividad se divide en dos modalidades. Una modalidad que es la consulta que se realiza dentro de la USF, que corresponde a las consultas ambulatoriales, ¿sí? Consultas ambulatorias realizadas por el médico generalista, por el médico de familia, ¿sí? Que ofrece sus servicios, el odontólogo, ¿sí? Entonces, quiero que sepan aquí esta diferencia de consulta. Cuando nos referimos a consulta, nos estamos refiriendo a una actividad realizada por un profesional de blanco, médico, ¿sí? Odontólogo, otro profesional que tenga licenciatura y que preste los servicios en el sistema de salud, ¿sí? Como nutricionista, fisioterapeuta u otro tipo de profesional con licenciatura. Quiero que sepan esta diferencia porque aquí tenemos la modalidad fuera de la USF, que incluye las actividades que se realizan en la consulta domiciliaria. Y la consulta domiciliaria es hecha por el médico, por el odontólogo, ¿sí? Profesional de blanco con licenciatura. Y tenemos otra actividad que se realiza también fuera, que es la visita domiciliaria, domiciliar, ¿sí? Y no es hecha por un profesional de blanco con licenciatura, es hecha por agentes comunitarios. Por eso quiero que sepan bien esta diferencia.
Y esta modalidad fuera incluye entonces la consulta domiciliar y también la consulta extramural. Todas estas actividades de consulta, ¿sí?, son en base principalmente a la dispensarización, que vamos a ver después en qué consiste, y posteriormente a vulnerabilidad. Entonces, estas actividades de consulta se establecen días para cada actividad. La jornada laboral del médico y de los demás equipos integrantes que conforman el equipo de salud familiar es una jornada de 40 horas semanales, ¿sí?, de lunes a viernes en el Paraguay. Entonces, se establecen días para cada actividad. Según la guía de actividades de la USF, se establece que 3 días deben ser para consultas realizadas dentro de la USF, consultas ambulatorias, y 2 días para consultas realizadas fuera de la USF, ¿sí? Una consulta domiciliaria o actividades en la cual se realizan consultas extramurales. Sabemos que esto es lo que recomienda y orienta esa guía de actividades, pero pueden ocurrir momentos o situaciones en la cual se requiere más días de actividades en terreno. Eso puede ser, sí, ser realizado, pero debe hacerse un pedido, sí, previo al departamento regional de APS, porque eso debe constar en el cronograma de actividades de la USF. Bueno, entre estas modalidades, la consulta dentro de la USF, contamos con las consultas ambulatorias. Como les dije, en el Paraguay está conformado el equipo por el médico, que puede ser un médico generalista o un médico especialista en medicina de la familia. Lo que se está tratando actualmente, y cuando se realizan los concursos para ocupar esas vagas, es que sea un especialista en medicina de la familia, pero no hay suficientes profesionales, tampoco hay profesionales que tienen el deseo de ocupar cargos, ¿sí?, en regiones más lejanas, como el Chaco, entonces áreas rurales, que tengan la especialidad. Y por eso también se aceptan a los médicos generalistas, pero se está implantando y cada vez más como un criterio para ocupar esa vaga es ese cargo, justamente es tener la especialidad en médico de familia. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta consulta? Sabemos que el motivo de consulta puede ser lo más variado, porque el médico generalista de familia atiende en la USF a varios pacientes independiente de edad o sexo. Puede ser un niño, puede ser una mujer, puede ser un idoso, puede ser una patología respiratoria, ¿sí?, una afección del tracto respiratorio, puede ser del tracto gastrointestinal, puede ser una afección ginecobstétrica o puede ser un problema familiar. Entonces, el motivo de consulta puede ser el de los más variados. Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que el médico pueda realizar esa actividad de consulta de forma integral, ofreciendo una atención integral al paciente en condiciones que son necesarias y que las instalaciones de la USF nos permita. Un ejemplo, la privacidad. Cuando se realiza una consulta extramural, muchas veces no hay esa condición de privacidad que el consultorio tiene. La iluminación, muchas veces cuando se le evalúa al paciente en la casa, si es un paciente en condiciones socioeconómicas bajas, que no cuenta con una buena estructura en la vivienda,
¿verdad? Puede entonces haber también esas deficiencias acerca de iluminación, ventilación y otros instrumentos que se utilizan para la valoración del paciente, que nos permite la instalación en la USF. Una utilización adecuada del método clínico necesario para su correcta valoración. Sabemos que para valorar a un paciente, necesitamos de materiales y métodos clínicos, tanto para registro del paciente, la ficha de atención del paciente, la historia clínica, ¿verdad? Como para evaluarle. Un ejemplo, un paciente pediátrico vamos a suponer, de 1 año de edad, que estamos realizando su acompañamiento de control del niño sano, en donde debemos evaluar crecimiento y desarrollo y desenvolvimiento. Tanto para el registro de esa valoración, esos hallazgos, esos datos, necesitamos, ¿sí?, de los materiales necesarios. Un ejemplo, la libreta del niño, caderneta da crianza, para registrar los hallazgos, datos personales, datos en relación a crecimiento, desenvolvimiento, necesitamos de las curvas de crecimiento y también, ¿verdad?, en la historia clínica del paciente que queda en el registro en la USF. Y también, además del registro, para valorarlo, un ejemplo, en ese mismo paciente, ¿sí?, debemos contar con los instrumentos y equipamientos necesarios. Un ejemplo, una balanza, ¿verdad?, adecuada según lo que se recomienda, un tallímetro, un infantómetro o pediómetro para realizar la medición de esa altura del paciente, ¿sí? Otro tipo de instrumentos necesarios, eso es un ejemplo nada más, pero para cada paciente necesitamos de métodos clínicos para registrar y para evaluar, que están presentes en un consultorio dentro de la USF y por las acomodaciones que tiene esa USF. También, en el caso de que se requiera realizar una inscripción, un ejemplo, seguimos con el mismo paciente. Ese paciente, al realizar el control del crecimiento y desarrollo, ¿sí?, llegamos a la conclusión y a la clasificación del paciente, ¿sí?, en desnutrición o emaciado. Entonces necesitamos realizar una inscripción correspondiente. Si ese pacientito aún está, ¿verdad?, en la fase en la cual debe recibir, ¿sí?, esa lactancia materna, ¿sí?, que es recomendable al menos hasta los 2 años, de forma exclusiva hasta los 6 meses, pero al menos hasta los 2 años con la introducción de otros alimentos. Entonces podemos inscribirle en el programa llamado PANI. PANI, que es el Programa Alimentario Nutricional Infantil, un ejemplo nada más, para que reciba esa leche de fórmula, ¿sí?, para tratar de dar respuesta y mejorar la condición del paciente. Si es un paciente con una patología no infecciosa, ¿cuáles son las enfermedades no infecciosas? Son las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes. Entonces, en ese caso, si es que él requiere, ¿verdad?, tiene ese diagnóstico, requiere la retirada de medicamentos, ¿sí?, de forma periódica, que son ofrecidos gratuitamente. Entonces, necesitamos inscribirlo en un programa, en ese programa de enfermedades, ¿sí?, no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles es lo que llamamos de enfermedades crónicas, como la hipertensión, diabetes y demás. Un ejemplo, ¿sí? Controles subsecuentes en programas preventivos o consulta por morbilidad. Entonces, ese es el objetivo de la consulta ambulatoria, ¿sí? Realizar la atención integral en condiciones que sean las adecuadas y que nos ofrece la instalación de la USF.
A ver si hay alguien queriendo ingresar. ¿Me acompañan hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Vamos ahora a la modalidad fuera de la USF. La modalidad fuera de la USF, como les dije, incluye, ¿sí?, a las consultas domiciliarias. Las consultas domiciliarias, ¿sí? ¿Cuál es ese objetivo? Además de evaluar al paciente de forma integral, en condiciones, ¿verdad?, dentro de su ambiente en el cual habita, en el cual vive y su entorno familiar. Las consultas domiciliarias en Paraguay, también Brasil, están dirigidas a pacientes que por alguna dificultad que tenga no puede acceder a la USF. ¿Por qué? Por la edad que tenga, si se trata de algún anciano, de algún idoso o demás, por una discapacidad o por alguna condición social que hace con que sea difícil que él acceda, que él llegue o que él venga a la USF. Entonces llevamos la atención, ¿sí? Entonces está direccionada para esas situaciones. Y también cuando hay alguna sospecha que el médico mismo quiere valorar, quiere evaluar del paciente en su entorno familiar. Entonces el objetivo es realizar una valoración de la persona, la familia y su entorno, así como las condiciones de medio ambiente, vivienda, relaciones interpersonales y la funcionabilidad familiar en la cual se desarrollan sus integrantes. Entonces es realizar la atención del paciente que presenta alguna patología o alguna condición que requiere atención en su ambiente, en su vivienda, en su hogar. Podemos percibir cómo es esa relación familiar, cómo está, en qué condiciones está ese paciente de descuido, de abandono, cómo está la higiene del ambiente y del paciente en el caso de un idoso. Aparentemente está bajo condiciones de cuidado o de abandono. ¿Qué se percibe en ese ambiente familiar? Un conflicto. ¿Sí? Entonces, todo eso nos permite valorar. Estas actividades de consulta domiciliaria se realizan, ¿sí?, dentro del territorio bajo responsabilidad de la USF. Por eso hay que conocer los límites territoriales y las familias que están bajo nuestra responsabilidad y ofrecer servicio a esas familias, ¿sí?, que están dentro de ese territorio social. Y son atenciones individuales según programación dispensarial, así como las consultas dentro de la USF, la consulta ambulatorial, que es por programación dispensarial, que vamos a clasificar a los pacientes en grupos dispensariales y realizamos esa programación en base a eso. Otra actividad que se ofrece y que se realiza fuera de la USF es la consulta extramural. El nombre ya dice, extramural, es fuera de los muros de la USF. Es esa atención en consulta externa, promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Es una atención integral, ¿sí?, que se ofrece ¿en dónde? En infraestructuras físicas no destinadas a la atención en salud o en unidades móviles. Entonces, cualquier tipo de infraestructura que no está destinada a la salud, ¿sí? Un ejemplo, aquellas infraestructuras destinadas a actividades deportivas, a actividades, ¿verdad?, como la iglesia, la escuela, plazas, parques, ¿sí?, algún tipo de
espacio deportivo, tinglado, que puede acoger, que puede recibir a muchas personas para la realización de esa actividad, en donde se pueden abordar diversos temas, ¿sí? Una actividad de promoción, de prevención o incluso de consulta misma y tratamiento. Entonces, estas actividades extramurales se realizan también dentro de las instalaciones e infraestructuras que están dentro del territorio social bajo responsabilidad de la USF. ¿Sí? Esa iglesia, esa escuela, ese estadio, esa cancha deportiva, lo demás debe estar dentro de los límites territoriales bajo responsabilidad de la USF. Si es que se requiere hacer alguna actividad fuera, entonces también puede, pero tiene que solicitarse previamente a la dirección, al Departamento General de APS, ¿sí? Regional, perdón, de APS, para contar con su aprobación. Se realiza en un lugar fijo donde se tenga la posibilidad de albergar una gran cantidad de personas, iglesia, escuela o plaza. También en unidades móviles, ¿sí? Esa es una consulta extramural. No olviden en qué consiste, ¿sí? Ahora vamos aquí a otra actividad que se ofrece y que se realiza, ¿sí? Por parte del equipo de salud familiar. Es la visita domiciliaria. La visita domiciliaria, recuerdan que les dije, no confundan con consulta domiciliaria. El objetivo es diferente y los profesionales que realizan también son otros, ¿sí? La visita domiciliaria es una actividad que ocurre cuando el personal de salud se traslada hasta el hogar de los usuarios, con el objeto de compartir información útil sobre estilos de vida saludables, determinantes sociales de salud, invitaciones a eventos comunitarios o cerciorarse del estado de salud general de los miembros de la familia. Entonces, visita domiciliaria, el objetivo es otro. ¿Es cuál? No es una consulta, no es hacer el diagnóstico de una enfermedad o de un problema familiar y el tratamiento. No. El objetivo es llevar información y también evidenciar alguna situación que pueda estar presente en esa familia. Llevar información realizando educación sanitaria, realizando, ¿verdad? Charla con esa familia, llevando información relevante sobre salud, ¿sí? Hábitos saludables, cómo mantener la salud y también cómo evitar enfermedades. Además de ese objetivo educativo, también tiene ese objetivo de llevar información acerca de actividades que se van a realizar en la comunidad y por parte del equipo de salud familiar. Llevar esas invitaciones a la comunidad y también cerciorarse, ¿sí?, de determinadas situaciones familiares que puedan estar presentes. Entonces, durante esta actividad se realiza una entrevista a los miembros de la familia, como también se puede realizar una charla sobre alguna problemática detectada durante la visita. No deben confundirse las visitas domiciliarias con las consultas domiciliarias. Las visitas son realizadas por el profesional técnico o auxiliar en enfermería o obstetricia y los agentes comunitarios de salud previa planificación de sus actividades. No confundir consulta domiciliaria, profesionales de blanco con licenciatura. Visita domiciliaria, agente comunitario, auxiliar o técnico en enfermería. Otra actividad que se realiza y que se ofrece por el equipo de salud familiar.
¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Me acompañan? ¿Me explico? Sí, las consultas domiciliarias sigue la misma programación, pero con todo el cuidado, ¿verdad? Con todas las recomendaciones, porque hay pacientes que a pesar de la pandemia necesita cuidar de su salud, necesita, ¿verdad? Tiene otras afecciones. Hay pacientes encamados, hay pacientes con discapacidades que necesitan la atención de los profesionales. Entonces, a pesar de la pandemia, si ellos no pueden, ¿verdad?, acceder, claro que se está colocando las atenciones con prioridad en aquellas que son más urgentes, que no pueden adiarse, ¿verdad? Pero sí están siendo realizadas. Hay pacientes que necesitan la atención, hay pacientes que no tienen cómo acceder, ¿sí? Con todas las medidas y todos los cuidados. Porque las actividades deben seguir, ¿sí? Sabemos que deben seguir. Aún en un primer momento, muchas actividades fueron suspensas. Incluso por un periodo de tiempo al inicio fue suspensa incluso las vacunaciones en aquellos grupos de riesgo, en los niños, pero ahora eso debe seguir. Hay padres que tienen recelo de acudir a una USF, de llevar a sus hijos, ¿verdad? Pero eso debe seguir. Ante la pandemia ahora estamos, claro, con una situación nueva que debemos tener más cuidado y con todas las medidas de protección, ¿sí? Tiene que continuar esas atenciones, debe seguir. Entonces las actividades continúan, ¿sí? Normalmente la atención a los pacientes continúan. Hay instalaciones, principalmente en instituciones privadas, que no están atendiendo afecciones respiratorias, ¿verdad? En el Paraguay algunos consultorios privados particulares no atienden afecciones respiratorias, ¿sí? En el consultorio. Entonces, pero las actividades siguen normalmente. Otra actividad que se ofrece en la USF es la de búsqueda activa comunitaria. La de búsqueda activa comunitaria, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en la indagación o rastreo intencionado de casos sospechosos o probables de un evento que pueda estar ocurriendo o pudieron haberse presentado en la comunidad y que no hayan consultado a una institución prestadora de servicios de salud. Aquí creo que al pasar el archivo a alguien, sin querer, habré borrado. Si ya tienen ahí el material impreso, completen, ¿sí? Cualquier institución prestadora de servicio de salud. Entonces, ¿en qué consiste la búsqueda activa comunitaria? Cuando hay cualquier caso sospechoso, sea un problema de salud, físico, en la parte orgánica, una patología, ¿verdad? Que hay esa sospecha. ¿Por qué? Que fue evidenciada por el agente comunitario o entonces por algún otro miembro de la comunidad y que llegó esa información a la USF de que hay una condición ahí que se presenta en una familia, en una casa, en un hogar, en un paciente, ¿sí? Que requiere intervención por parte del equipo de salud familiar y que no llegó, que no llega, que no vino a consultar, que no buscó ayuda, ¿sí? En una institución prestadora de servicios de salud, en la USF u otros niveles. Entonces se realiza esa búsqueda activa comunitaria. Podría ser también ahora, como estamos ante la pandemia del COVID, ¿verdad? Alguna sospecha de algún individuo
que hace parte, que habita en ese territorio social bajo la responsabilidad de la USF, que hay sospecha de que esté, ¿verdad?, con la infección y que no acudió a la USF, que no acudió a otra institución de salud. Entonces se realiza esa búsqueda activa comunitaria. No solamente patologías en la parte orgánica, física, sino que también otros problemas, incluso sociales, porque el médico de familia se ocupa también de todos los problemas que sean psicológicos y sociales. Entonces, si hay la sospecha de algún tipo de situación de maltrato o entonces de abandono, ¿sí?, de un miembro de esa familia, un idoso que está en condiciones de abandono, se debe realizar esa búsqueda activa comunitaria. Cualquier situación sospechosa. Otra actividad es la de educación y consejería. Esta actividad de educación y consejería, ¿sí?, es una actividad que se realiza en la USF, es una actividad que el médico de familia debe realizar, ¿sí?, que es la de realizar educación sanitaria como promoción de la salud y también prevención, ¿verdad?, de enfermedades. Y la consejería es una práctica en la cual se trata de modificar hábitos que puedan ser perjudiciales para el paciente. Hábitos tóxicos como alcoholismo, tabaquismo, drogadicción u otro tipo de hábitos que puedan ser perjudiciales. Un estilo de vida sedentario, ¿sí?, o una alimentación que no sea lo adecuada de acuerdo al diagnóstico que tenga el paciente, si es un hipertenso, un diabético y debe mudar su hábito, se realiza esta práctica que es llamada consejería para el cambio de conductas, de hábitos, ¿sí? Y la consejería es una actividad, una práctica que incluye, ¿sí?, en las guías preventivas de varios países como Estados Unidos, Canadá, varios países, recomendada por la OMS. ¿Por qué? Porque con la consejería se logra cambios de hábitos que son perjudiciales. Hay una comprobación científica que lo fundamenta y algo que se está cada vez más tratando de implantar y que los médicos tengan esta habilidad para abordar esas situaciones, no solamente tratar una enfermedad, pasar un tratamiento, sino que acompañar un proceso de cambio para evitar que el paciente enferme o que llegue a empeorar su condición o que la enfermedad vaya evolucionando y llegue a más complicaciones. Entonces, una actividad también que se utiliza para dar orientaciones a las familias cuando el equipo tiene problemas, para la adhesión de las personas a un tipo de recomendación o tratamiento, uso de medicamentos, recomendación de dieta o ejercicio, cambios de hábitos y cuidado personal. Otra actividad que debe ser ofrecida es la de internación y cuidado domiciliario. ¿Sí? Existen situaciones en la cual los integrantes del equipo de salud familiar, los enfermeros, médicos y demás, tienen que apoyar a otros profesionales de otros niveles de atención, del segundo nivel, tercer nivel, que son de mayor complejidad, que son los niveles en donde se realizan hospitalizaciones, internaciones. Entonces debe apoyar cuando por una orientación o recomendación del médico de otros niveles determina que sería más satisfactorio que el paciente sea internado en la casa. ¿Cuándo eso ocurre generalmente? Pacientes ya en un estado terminal, pacientes terminales, pacientes que están sobre cuidados paliativos, ¿sí? O pacientes que tienen alguna patología,
¿verdad? Crónica, que debe recibir esos cuidados diarios, ¿sí? Y que es más conveniente que lo haga y que lo reciba en su casa, ¿sí? Por el tiempo de hospitalización o el tiempo que le resta también de vida en caso de pacientes terminales. Entonces, los profesionales deben apoyar, ¿sí? Deben prestar esos servicios, pero claro, siempre que sea posible, no siempre es posible. Ahí existe toda una ley de nuevo por detrás que apoya eso, que se le capacita a los equipos de salud familiar para esa actividad, porque tenemos que tener en cuenta que para que eso pueda realizarse, el equipo tiene que estar completo. Y lo que ocurre mucho es que muchas veces no está completo para la cantidad de habitantes. Un ejemplo, no sé si yo les había dicho esta información sobre un informe que salió de las USF, que en Paraguay hay aproximadamente 800 USF y que para que se logre la cobertura total del territorio se necesitaría implantar más 1.500 USF, pero que todavía no se inició en ese proceso de implantar más USF. ¿Por qué? Porque se realizó un análisis y el resultado que se obtuvo es que de esas 800 USF, apenas 100 tenían el equipo completo. El equipo de recursos humanos, ¿verdad? El equipo de salud familiar completo de acuerdo a la cantidad de habitantes en ese territorio, y también materiales y de insumos y demás. Entonces, lo que se definió es que primero se debería completar esas USF que ya tenemos con los materiales, con los recursos humanos, profesionales, insumos, medicamentos, para después implantar otros. Entonces, si no está completo, es imposible, ¿verdad? Prestar todos esos tipos de servicios, es imposible que ese equipo de salud familiar consiga responder a todas las necesidades. Entonces, todo esto es acorde a sus capacidades técnicas y operativas, en base a programación y de manera conjunta con otros profesionales de otros niveles, ¿sí? Depende de la formación y capacitación de cada profesional que conforma el equipo, ¿sí? Depende de las técnicas que se van a utilizar para la atención e internación de ese paciente. Depende de la capacidad de los profesionales también. Entonces hay así toda una burocracia de nuevo por detrás. Yo nada más les menciono, ¿verdad? ¿Hasta ahí me acompañan? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, nosotros tenemos que definir una fecha para reposición. Habíamos quedado tal vez que sería el martes, al final no se pudo. Entonces, ¿qué les parece si ya definimos entonces ahora para el próximo martes? Ustedes están libres, ¿verdad? En ese horario. El martes a las 13 horas. Había hablado con un delegado, no sé si era Reginaldo. ¿Estás conectado, Reginaldo o Mireli o otro representante del grupo? Sí, Ellen, justamente eso quería saber. Si es que determinamos entonces ya para el martes a las 13 horas, es el momento en el cual creo que me habían pasado ustedes que están con horario disponible. Así yo ya envío a la secretaría que vamos a reponer ese día
y para que preparen también el link para poder acceder a la clase en ese día a las 13 horas. Entonces, voy a confirmar nada más con los delegados, pero por mí todo bien, que sea el martes a las 13 horas entonces, semana que viene. Así finalizamos con dispensarización. Les voy a traer un ejercicio que ya les mostré a los demás grupos, que les falta a ustedes. Y iniciamos el miércoles con la unidad 3, que es nuestro horario de clases normal el miércoles. Bueno, vamos a finalizar entonces por aquí. Voy a estar en contacto con los compañeros para que les confirme la fecha y el horario. Esta clase ya les había disponibilizado, entonces no dejen para última hora ese proceso en la plataforma. Reginaldo, si me avisas cuando les llega a ustedes el comunicado oficial, entonces para determinar así hasta qué unidad va a ser evaluado. Entonces, que tengan un buen resto de jornada. Hoy vamos a quedar por aquí. Hasta la próxima semana.